Ok, iniciamos entonces nuestro workshop el día de hoy y tiene que ver con Pro Divox. Vamos a hacer un pipeline completo end-to-end. Vamos en este pipeline a hacer un despliegue de Kubernetes en la nube AWS. Para ello vamos a hacer un despliegue, vamos a configurar para tener una serie de réplicas y todo se va a automatizar como siempre. Como están viendo en pantalla en el lado derecho, vamos a tener el acceso a mi canal. En este caso lo vamos a hacer con GitLab. Y en GitLab busquen mi canal J. Garagorri. En proyectos van a buscar el ProDevOps Pipeline EKS Terraform. Y él está constituido prácticamente de tres directorios, entendiendo que el primer directorio principal es el que va a contener en la raíz unos archivos importantes como por ejemplo el .gitignore, el .gitlab-ci.yaml, los archivos README, que son como la documentación que vamos a utilizar y que podrían utilizar para entender y comprender a mayor profundidad todo este workshop. Y vamos a tener dos carpetas. Dentro de esas carpetas principales van a estar el app code y el infra code. El app code prácticamente es la carpeta que va a tener eh, el aplicativo que vamos a desplegar. Un servidor Nginx donde se va a desplegar a través de Kubernetes en unos pods, y estos pods prácticamente van a tener que estar activos, van a tener que estar saludables para poder tener acceso a ellos. Y en el infracode vamos a tener prácticamente todo lo que esté relacionado con la infraestructura. Por no crear un tercer directorio dentro del infracode, también tengo unos archivos que son los scripts que vamos a utilizar para automatizar. Lo que buscamos es prácticamente la automatización, la menor intervención posible para lograr tener un efecto óptimo en el manejo de los recursos. ¿Qué tecnología vamos a implementar? Bueno, GitLab. Vamos a utilizar Git, así que tiene que estar instalado y configurado nuestro servidor. Vamos a necesitar AWS Click instalado en nuestra máquina. Vamos a necesitar haber configurado previamente la forma de cómo se autentica nuestro usuario con Terraform. El usuario debe tener privilegios administrativos para hacer el despliegue de la infraestructura que vamos a hacer a través de Terraform en nuestro proveedor de nube AWS. Adicional a esto, vamos a estar trabajando con Docker, por lo tanto vamos a tener que involucrar un poco un archivo de configuración para evitar que se suban datos sensibles o archivos que no le dan o aportan nada al proyecto. En este caso va a ser el .docker ignore. Para el caso de Git también lo mismo, un .git ignore. Vamos a tener el .gitlab.ci.yaml, que es prácticamente el archivo que va a definir la pauta o la norma de cómo se va a activar el despliegue de forma automática, y prácticamente está configurado para que se haga un push a la rama principal. Pero adicional a esto, para que no esté pasando constantemente, la condición es que debe haber una modificación significativa en el directorio appcode para que entonces él pueda tomar como consideración el despliegue automático. Entonces, ojo con eso para que les pueda funcionar. Los otros archivos README prácticamente lo que hacen es presentarles el detalle de todo el procedimiento por el cual pasé para que este laboratorio pudiera funcionar. Y creo que tiene sentido que yo vaya creando todos estos archivos, colocando las fallas, cómo las conseguí, en qué me apoyé, cómo las reemplacé o las logré corregir, ¿no? Entonces ahí están prácticamente cuatro archivos README que les van a permitir obtener toda esa información detallada. Bueno, bajando ya para no extender tanto el tema, aquí está. Prácticamente vamos a buscar de que no sea un simple despliegue hola mundo, sino que vamos a hacer el proceso end-to-end, de principio a fin, todo el proceso completo. ¿Y cómo va a suceder esto? Bueno, lo primero vamos a tener que crear un backend, y este backend prácticamente lo que hace es configurar un S3 y una tabla de DynamoDB para que se pueda mantener el TF state, el plan, la planificación en un estado que, adicional a esto, por buenas prácticas, le vamos a aplicar al S3 versionado, cifrado y logueo, es decir, que se le haga seguimiento de quién lo accedió,
cuándo fue accedido, que está cifrado, que no puede ser accedido por cualquier persona. ¿Ok? Adicional a esto, le vamos a aplicar también una política de seguridad para evitar de que eh, más de un despliegue al mismo tiempo traten de utilizar este archivo de estado y se pueda corromper, o más de un colaborador en el grupo intente hacer un despliegue paralelo a cualquier otro colaborador. Para eso implementamos entonces el DynamoDB en la tabla, donde por seguridad solo permite que un usuario o una solicitud pueda ser procesada al mismo tiempo, protegiendo entonces el estado o el TF state de Terraform de forma segura. ¿Ok? Ahí ya van aplicados entonces temas de security, van temas de buenas prácticas de DevOps, van buenas prácticas a nivel de seguridad, porque podemos tener versionado, logueo y cifrado. ¿Ok? Adicional a eso, también en nuestro despliegue vamos a decir en nuestro código de Terraform que vamos a declarar un módulo que me etiquete automáticamente todo lo que vamos a hacer. ¿Con qué sentido? Que sea para nosotros mucho más fácil poder etiquetar y verificar cuáles son los recursos, quién es el propietario, qué proyecto está asociado, y así podemos ver también los consumos y todo ese tipo de cosas. Prácticamente estoy hablando todo el resumen, pero lo están viendo en la pantalla del lado derecho. El objetivo del taller prácticamente es generar el backend, que acabo de hacer la explicación. El despliegue de la infraestructura con AWS también acabo de dar la explicación, que es a través de Terraform. Diagnóstico y corrección, sí, pasamos por un proceso en el cual ahorita ya está totalmente depurado, pero yo dejo todo documentado en el proyecto de GitLab para que ustedes puedan verificar cuáles fueron los obstáculos que me conseguí y cómo logré solucionar cada uno de estos obstáculos para que lográramos esta actividad de forma satisfactoria en este workshop. Toda la automatización, por supuesto, también a través de script bash, hasta automatizado. Tenemos 4 scripts que podemos utilizar para funcionar o hacer que los despliegues sean mucho más rápido. Es la combinación de todos los comandos para evitar tener que escribir los comandos individualmente y evitar algún typo error. Otra de las cosas que vamos a implementar es GitOps. Y esto todo apalancado en GitLab, es decir, un proceso de principio a fin, end-to-end, donde vamos a lograr definir todo el proceso completo, definir la infraestructura. También vamos a poner políticas de seguridad en donde también vamos a colocar algo que se llama Run C, que significa Environment Run Command, y se configura un archivo oculto en la raíz del directorio donde va a haber datos secretos, datos sensibles, y esto lo que va a hacer es que no va a permitir que nuestro history en la línea de comando almacene toda esta información y que pues pueda estar visible a través de un simple history. También no vamos a tener que definir ninguno de estos claves o key en nuestros archivos, sí que nos da seguridad, y él los va a tomar temporalmente, los carga cuando estamos dentro de ese directorio, pero una vez que salimos del directorio se resetea como tal. Entonces prácticamente captura estos valores como una variable en un tiempo de buffer o temporal, y solo es tan válido para el momento que se accede a ese directorio. Una vez que se sale de ese directorio y se entra a otro, se elimina por completo. Entonces esto lo hace también como una buena práctica de seguridad. Por supuesto, más adelante puedo estar haciendo otro workshop donde vamos a estar utilizando eh, otra forma de manejo de secretos a través de AWS o Azure para poderlos tener centralizados. ¿Ok? Bueno, prácticamente aquí está todo lo que yo les he dicho, las tecnologías que se van a utilizar, cómo se va a manejar el procedimiento, la estructura de directorio ya le expliqué cómo estaba. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, recuerden ir a GitLab, buscar mi cuenta, jgaragorri. El proyecto se llama Pro DevOps Pipeline EKS Terraform, ¿ok? Lo clonan, y una vez que lo clonan, pues prácticamente van a tener una carpeta como la que está en la columna del lado derecho, pwd. Ahí en esa carpeta hacemos un ls y van a tener esa estructura. Van a tener entonces los 4 archivos README, 2 directorios principales. A simple vista, fíjense que utilicé el ls, así que solamente estamos viendo directorios que se visualizan con un simple ls. Pero recuerden que habían archivos como .gitlab-ci.yaml y .gitignore, que para poderlos visualizar se utiliza la opción "-a".
ls-a, y al hacer esto, pues observamos que tenemos entonces prácticamente el punto .gitignore y el punto .gitlab.ci.yaml. La diferenciación es que el punto .gitignore está asociado o vinculado a las buenas prácticas para, digamos que protegernos de cargar cualquier dato sensible o cargar archivos que son innecesarios para que estén en un repositorio y tener nuestro repositorio en un tamaño adecuado. Y el punto .gitlab-ci.yaml es el archivo fundamental para que todo el concepto de GitHub funcione. Él es el que va a definir cómo detona o activa y cómo hace el despliegue. En este caso vamos a hacer un build y un despliegue. Entonces son dos fases, ¿no? El de construcción y el de despliegue. Recuerden que para hacer el despliegue prácticamente va a funcionar siempre y cuando haya una modificación significativa en la carpeta AppCode. Recuerden que el AppCode es donde está el aplicativo que vamos a hacer el despliegue, que va a estar corriendo prácticamente en Kubernetes y va a solicitar una serie de configuraciones que vamos a ver más adelante. Explicado todo esto, bueno, ya tienen ahí las carpetas. ¿Qué es lo que debemos hacer inicialmente? Bueno, haber tenido instalado todos los requisitos que dije anteriormente, haber configurado nuestro usuario o cuenta con la cual vamos a estar autenticando con Terraform, perdón, con AWS, a través de Terraform y a través de GitLab, ¿ok? Posterior a esto, pues una vez que estamos ahí, que ya tenemos todo clonado, simplemente tendríamos que buscar dónde están los scripts que nos van a permitir hacer. Y lo primero que se crea es el backend. Recuerden que los scripts están ubicados en la carpeta infracode. Así que le vamos a hacer un ls a infracode y van a ver que están en color verde. Y yo les dije que habían 4 scripts que son los .sh. Estos son los que van a automatizar el proceso en su totalidad o en la mayoría, ¿ok? Porque también nos vamos a apalancar en comandos como Terraform init, Terraform plant, Terraform apply, Terraform destroy, ¿ok? Entonces en este caso tenemos el de izquierda a derecha en color verde el cleanup app.sh, el deploy app.sh, luego saltamos 3 archivitos en color blanco que están viendo ahí en pantalla y a la derecha viene el color verde que dice setup backend y teardown backend.sh o .sh. ¿Qué significa esto? Bueno, el que vamos a utilizar en primera instancia, como les dije, lo primero que hay que hacer es configurar el backend. Y el backend lo que hace es principalmente almacenar el estado operacional, el TF state de Terraform en forma remota en nuestro proveedor de la nube AWS en un S3, en un bucket S3 y vamos también a configurar DynamoDB, una tabla de DynamoDB para evitar de que pueda ser utilizado o manipulado el TF-state por 2 recursos al mismo tiempo. La política indicaría que solo uno a la vez. Y esto nos da cierta certeza, seguridad. Además que todo esto que estamos haciendo va a estar configurado para versionado, es decir, que cada vez que ocurra un cambio en el estado de Terraform, él va a tener una versión y eso nos va a permitir facilitar movernos en el tiempo. Va a tener login para saber quién está haciendo uso, en qué momento y cómo se conectó y todo ese tipo de cosas, o hizo uso, recursos o cambios del TF-state. Cifrado también va a estar por defecto activo, ¿ok? Y va a manejar sistema de etiqueta. Y eso es lo que primero que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues le decimos punto slash, le decimos que en infracode tenemos que tener algo que se llama setup backend, ¿ok? Observen que aquí en la columna del lado derecho, si yo me voy acá y yo verifico y me voy, por ejemplo, al S3, me va a decir que no tengo absolutamente nada. Es para que sepamos entonces cómo él va a estar funcionando. Aquí lo va a estar cargando, mostrando en pantalla y fíjense que no tenemos absolutamente nada. Si nos vamos otra vez aquí y le damos a la tabla Dynamo, ahorita voy a hablar más rápido porque si no esto va a demorar mucho. Voy a DynamoDB y en DynamoDB me voy a la parte de Table y tampoco deberíamos tener nada. Y esto es para explicar entonces cómo va a ser el proceso. Recuerden que una cosa es crear el S3, habilitarlo donde va a estar el TF-state. Ese TF-state es un archivo que se va a construir en el momento que nosotros despleguemos la infraestructura. Mientras que no lo hagamos, el S3 no va a tener esas características. Y fíjense que ahí está el table. No tenemos absolutamente nada. Así que simplemente recordar estar en color verde, eso significa que son scripts que tienen que tener permiso de ejecución. Buena práctica de seguridad, por favor trabajar con el concepto de menor privilegio. Es decir, no coloquen 777 o RWX. Busquen siempre minimizar los riesgos.
Así que en este caso el permiso está definido como un 750, donde el 7 le da el máximo privilegio al propietario, el 5 le da privilegios al grupo. Entendido que estamos trabajando con Linux, estamos trabajando con algo que se llaman grupos privados, por lo tanto, al ser un grupo privado es un grupo que está conformado solamente por el dueño. Así que estoy con el concepto o el principio de menor privilegio. Así que le damos Enter, ejecutamos y pues él prácticamente ahí nos está diciendo, mira, vamos a pasar por 6 fases. En este momento estoy creando el bucket, que es lo que les estaba indicando a ustedes. Fíjense que hay un prefijo y esto es importante porque en el caso de AWS y en la mayoría de los proveedores de nube, los nombres deben ser únicos, ¿sí? Pero AWS es bastante peculiar con esto. Entonces, para eliminar todo esto y administrar los recursos, lo que se está manejando aquí es una política de FinOps que nos permita tener un prefijo, una variable constante que es el prefijo, y el sufijo sí tiene una variante que lo hace que sea dinámico, y esto nos permite entonces que los recursos se creen sin que se genere un conflicto de que hay algo ya existente. ¿Ok? Luego de esto nos muestra toda la información que está ejecutado. Fíjense que ahí habla también de que se creó la tabla Dynamo. Y si ustedes observan abajo, dice todo ha sido ejecutado de forma satisfactoria. Nos da el nombre del bucket y nos da el nombre de la tabla. ¿Esto por qué utilidad? Porque ahora si nos vamos a la pantalla del lado derecho y le damos a la tabla del DynamoDB y en DynamoDB le damos a tabla, podríamos compararlo con lo que estamos viendo aquí. Y aquí dice que la tabla es JJGA 76 Pro Devox y aquí está JJGA Pro Devox. Y si nos vamos al S3, pues simplemente vamos aquí, o aquí teníamos ya como que el icono, nos vamos aquí al S3 y dice que el S3 también debería llamarse JJGA76. Y esto es interesante porque prácticamente es una buena práctica, porque todo este recurso estoy tratando de que tenga una misma nomenclatura, que tenga un mismo sistema de etiquetas, que tenga todo esto para que sea una fácil gestión, tanto para saber sus costos, para su eliminación, configuración o administración. Fíjense que ahí está JJGSA y si yo le doy clic acá, él me va a mostrar cómo despliegues. Yo le dije que no se crea todavía el archivo tfstate porque no se ha hecho ningún despliegue, pero nos podemos ir, por ejemplo, al caso de las propiedades. Y en el caso de las propiedades podríamos ver características donde prácticamente aquí están, por ejemplo, lo que estamos hablando del sistema de etiqueta. Fíjense que estoy diciendo, bueno, me lo van a etiquetar por proyecto, por ambiente, por propietario y quién fue manejado. Entonces prácticamente fue a través de script, el propietario de GMT. El ambiente es un bootstrap, es decir, que estamos arrancándolo, y el proyecto es un Pro DevOps Fileline, ¿no? Adicional a esto, también le dije que tenía que tener habilitado la encriptación y aquí nos está indicando que está siendo manejado por SSE S3, ¿sí? Aquí está el tema de login y aquí está el tema de... También tenemos que tener por ahí el versionado. Bueno, pero en este caso estamos hablando que estamos en el S3, sí. Ahí está, de inteligencia, Access Login y en cuanto le pasamos información, vamos a ver el tema del versionado. ¿Ok? Aquí está, versionado, perdón. Listo. Muy bien, nos vamos otra vez aquí a nuestro, ya funcionó. Ya tenemos prácticamente el backend, así que podríamos perfectamente nosotros empezar con todos los procesos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nos vamos aquí al proyecto y en el proyecto vamos a la página principal. Y en la página principal nos dice, mira, esta es toda la estructura, ya tú hiciste la clonación, ya tú corriste el setup backend, ahora lo que tendrías que hacer es la inicialización. ¿Qué hace la inicialización en Terraform? Va a verificar que definamos los proveedores con los que vamos a trabajar y en este caso van a ser diversos. Va a ser GitLab, va a ser Helm, va a ser AWS, van a tener varios proveedores. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que hago? Me desplazo a la carpeta infra, que es donde está todo centralizado. Fíjense que aquí está lo que le estaba diciendo de los temas de seguridad. Ya está configurado. Si yo hago aquí un ls-a, van a ver que hay un archivo que se llama nbrc. Este archivo tiene configurado un par de líneas, que es lo que le dice cuál va a ser el project ID, cuál va a ser la ruta del proyecto en GitLab. Y entonces él automáticamente él las carga y ya las tiene ahorita cargada en caché. Pero yo me salgo de esta carpeta y entonces él borra todo eso automáticamente y no lo guarda en el histórico, ¿ok? En el history. Entonces, una vez que estamos ahí, que ya tenemos todo esto, que estamos en la carpeta, pues podríamos correr el comando terraform y le decimos init. ¿Qué va a hacer el init? Bueno, va a chequear los archivos de configuración, entre esos va a verificar el de provider,
va a verificar que estén bien definidos los providers y si están bien definidos, entonces él va a descargar los proveedores. Le damos un Enter, Terraform init y él entonces en este momento procede a hacer la verificación y empieza a decirnos, muy bien, por supuesto, si aprendemos a escribirlo, ¿no? Porque es con doble R. Ahí está, inicializando el proceso. ¿Esto qué es lo que busca? Prácticamente chequear que el provider esté bien definido, que tenga todo. Yo ahorita no voy a hacer un despliegue de todo lo que está definido ahí, aunque el provider no es tan grande. El más grande aquí es el main, pero me va a tomar mucho tiempo y se va a tomar tiempo el workshop. Entonces, y como que yo hablo mucho, ¿no? Bueno, listo. Entonces, aquí dice que se inicializó. Miren que aquí está, dicen buscándolos. Aquí están el TLS, el AWS, el GitLab, el Kubernetes, el Helm, el GitLab, la versión Kubernetes, ¿sí? Entonces prácticamente ahí están buscándolos, cargándolos y descargando como tal todos estos proveedores. Listo, esto al parecer está bien. Otra de las cosas que podríamos hacer es un Terraform y podríamos hacer un Terraform Validate. ¿Esto con qué intención? Para asegurarnos de que nuestros archivos .tf estén con la indexación de forma correcta, bien definidos los parámetros. Y así que le decimos validate. Bien, ahí corriendo, al ratito nos manda un mensaje y nos dice, mira, explotó por todos lados, o te dice, todo está bien, ¿cómo está pasando ahí? Entonces, después que hacemos esto, fíjense que él dice, bueno, después de hacer el Terraform init, tú vas a tener que hacer un Terraform plan. El plan prácticamente nos va a decir qué es lo que él planifica hacer, cuántos recursos va a desplegar en nuestra nube, qué es lo que va a desplegar y al final nos aparece como un output, un TF output, que son algunas variables que definimos porque a veces nos conviene saber los valores de algunas cosas que necesitamos acceder, ¿ok? Pero estas salidas no siempre nos meten información porque necesitan ser aplicadas. Algunas que no y otras sí. Pero ahora el plan no está aplicando. ¿Y a qué llamo aplicar? Construir. El plan simplemente nos muestra el plan, la planificación. Y aquí, en este caso que nos está colocando la documentación, nos dice utilizar la opción "-out". Está interesante porque esto es fundamental, porque puede ser que de repente yo ahorita cuando corra el plan, si no lo coloco el out, yo tengo un despliegue de qué es lo que estoy pensando que se va a desplegar. Pero si yo estoy trabajando en un grupo colaborativo y tengo otros compañeros de trabajo y hace una modificación, es posible que la salida de lo que yo vi hace un minuto atrás, 5 minutos atrás, puede que por casualidad de la vida pueda ser modificada por otro colaborador, compañero, y de repente tengo un resultado distinto. Entonces yo con esto me estoy asegurando que esto se guarda en este archivo y a partir de lo que yo tengo en ese archivo es que yo voy a hacer el despliegue y me aseguro que exactamente eso que estoy viendo en pantalla es lo que va a ser desplegado. ¿Ok? Entonces prácticamente decía, mira, yo quiero que hagas un Terraform plan, voy a hacer un copy-paste para evitar cualquier error de typo error y le digo el plan, me digo out y le coloco el nombre que yo quiera. Lo importante es tener la extensión .tfplan. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿ok? Le damos Enter y esto lo que va a hacer es empezar a desplegar, nos va a mostrar una cantidad de información en pantalla, nos va a colocar el signo más y nos va a indicar, mira, voy a estar agregando esto, esto, esto y al final nos da un reporte que nos dice, tengo planificado adicionar, en este caso creo que van a ser 23 elementos o recursos desplegados en la nube, que es AWS. Aquí tenemos la planificación es agregar 23. ¿Se acuerdan de las salidas del output? Aquí no está indicando. Este dice que no me puede mostrar los valores porque solo va a funcionar a partir de haberlo aplicado. El correr el plan no significa que todavía creó el TF-State, ¿ok? Eso lo va a hacer a partir de el apply. Entonces, teniendo toda esta información, nos dice, bueno, mira, el clúster se va a llamar EKS Works Cluster y el OpenID con el provider URL va a ser GitLab. Es decir, que yo estoy diciéndole que voy a tener un vínculo con GitLab porque voy a necesitar GitLab para poder hacer todo el proceso GitHub, que es el despliegue end-to-end, ¿ok? Bueno, una vez que tenemos todo esto, nos dice, mira, vos puedes hacer ahora un Terraform Apply EKS, ¿no? Entonces podemos tomar esto que está aquí, porque ya él nos está indicando qué es lo que tenemos que hacer, y le decimos, sí, me interesa, hagámoslo. Y fíjense que estoy colocando el valor del archivo que utilicé para, con la salida menos out.
¿sí? Le damos Enter. Y él, en este momento, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí sí va a tomar un poquito más de tiempo porque evidentemente no es lo mismo la planificación que el despliegue. Si les llega a llamar la atención el tema del Warning Deprecate, esto está bien, pero no pasa nada. Esto significa que más adelante puede haber un cambio, una actualización que el parámetro pueda que quede deprecado. Y se lo está diciendo. ¿Y cómo se llama? DynamoDB underscore table. Pero no tiene nada de problemático, lo va a crear perfectamente. Esto es un tema de que recuerden que estamos trabajando con módulos de proveedores, con Terraform y con AWS. Entonces, cuando se hace ese match de combinaciones, pues para AWS está deprecado, pero para los proveedores sigue activo y por eso aparece el mensaje, pero va a estar funcionando. Ahí vemos que empieza a hacer todo el despliegue. Miren que ahí está ya haciendo la creación del el route, AWS route, la IP pública o lo que se llaman el Internet Gateway, el route table. Ahí tiene el route table, tenemos también los EKS. Y esto aquí debe tomar como unos 8 o 10 minutos para que pueda continuar. Entonces, una vez que nos termine de pasar esto, vamos a observar, nos va a decir, mira, explotó o funcionó, y nos va a aparecer un mensaje al final muy parecido al plan que nos va a decir, en vez de decir estoy planificando, va a decir yo agregué 23 dispositivos o 23 recursos o desplegué 23 recursos en nuestro proveedor, que en este caso en la nube es AWS el que estamos utilizando. Esto también está hecho para que podamos aplicar buenas políticas de FinOps a nivel de finanzas y operaciones para que no nos genere costo. Una vez que terminamos todo el laboratorio, tenemos también los scripts para poder hacer la desincorporación, la eliminación o destrucción de toda la infraestructura para que no nos genere costos sorpresas. ¿Ok? Bien. Eh, Como acotación, recuerden que este punto puede tomar entre 10 y 15 minutos su ejecución. ¿Ok? Así que tengan paciencia cuando hace esto. Bueno, prácticamente tenemos el despliegue. 23 recursos han sido adicionados sin ningún problema. Aquí está la salida. Se acuerdan que al principio no nos mostraba esto, pero como ya la desplegó, aquí nos muestra la ruta. El nombre del clúster y prácticamente que estamos validando o autenticando para que podamos trabajar con GitLab. ¿Ok? Una vez que tenemos esto, ya prácticamente es como Río de la Playa. ¿Qué pasa? Nosotros como prueba local queremos verificar que de verdad los EKS fueron desplegados. Así que, ¿qué hacemos? Limpio pantalla y le digo, acuérdense aquí, hacemos un ls, estamos en infracode y tenemos uno que dice deploy app.sh. ¿Qué es lo que hace este señor? Prácticamente va a desplegar los comandos de Kubernetes, va a activar un balanceador de carga para que se puedan entender los nodos y podamos verificar que está funcionando. Si le hacemos un cat a deploy, prácticamente acá está lo que dice, bueno, vamos a hacer una configuración. Esta configuración prácticamente vamos a declarar estas variables para poder ser reutilizadas. Y en la fase 1, configurando kubectl, la parte de lo que es el kubeconfig, que es importante para que esto pueda funcionar. Luego vamos a desplegar el Nginx utilizando kubectl create y el deployment. En este caso vamos a utilizar el apply, que es más funcional para lo que necesitamos que el create. Vamos a trabajar también con la parte de lo que sería verificar que el despliegue esté ok y por lo tanto en esta instrucción lo que vamos a utilizar es un kubectl con el argumento wait para asegurarnos de que nuestros despliegues estén todos activos y que estén healthy y respondiendo correctamente y que todo va a ser expuesto por el puerto 80 y aquí es a donde estamos pidiéndole a AWS que nos cree un balanceador de carga, ¿ok? Entonces prácticamente esto es lo que estamos haciendo aquí, se está creando un nuevo recurso. Y eso prácticamente vamos a ponerlo a correr. Aquí nos va a decir cuál es la URL y nosotros vamos a poder probar que esto funciona. ¿Qué hacemos entonces? Punto slash y le decimos deploy. Entonces, primer paso, configurando kubectl y estamos prácticamente actualizando nuestro archivo kubeconfig. Luego dice desplegando Nginx con
nuestros Kubernetes. Estamos trabajando con Kubernetes, es la tecnología que dijimos. Vamos a estar desplegando. Esto es para hacer una prueba local y verificar que todo está bien. A nivel de SRE, esto es importante antes de irnos al despliegue automático. Que lo vamos a hacer con GitHub a través de GitLab y haciendo un push a la rama main, asegurándonos que haya un cambio significativo en la carpeta app code. Prácticamente nos está diciendo que ha sido aplicado, que están corriendo. Aquí es donde está esperando los 120 segundos para verificar. Y aquí prácticamente dice tu aplicación está disponible. Fíjense que nos coloca aquí. Ahorita para no poner más extenso el laboratorio ni involucrar otros elementos que me pudieran generar costo, lo estoy haciendo a través de HTTP, pero evidentemente podríamos con los certificados colocar HTTPS. Tomo esa información, me voy aquí a la pestaña, le coloco entonces aquí pegar los datos. Aquí hay que esperar a veces un ratito, hay que como que hacer varios refrescamientos hasta que él toma el cambio. ¿Ok? Así que aquí también hay que tomar un poquito de paciencia para que podamos ver realmente su funcionamiento. Él ahí va a estar probándolo y ya vamos a poder tener acceso a él sin ningún problema. Importante asegurarnos que siempre se haya colocado HTTP, dos puntos, // Ahí vamos a darle un chance que refresque y en el momento que él refresque vamos a verificar a ver y deberíamos tener el mensaje de Nginx, que es decir, que se ha activado y corrido satisfactoriamente. Vamos a esperar ahí un ratito, un momentito. Y ahí tenemos nuestro mensajito. Welcome to Nginx, es decir, que ya estamos probando que nuestros scripts están funcionando, estamos haciendo despliegue, hicimos el Terraform, desplegamos 23 recursos y ahora a través del deploy hemos desplegado. ¿Y qué hemos hecho? Prácticamente hemos configurado para que a través de Kubernetes se pudiera desplegar Nginx. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, nos vamos aquí ahora acá. Ya tenemos corriendo, puedes verificarlo. Y ahora, esto fue la fase manual para ver que todo está bien. Pero nosotros también podemos desplegarlo a partir de un cambio en GitLab a través de cómo el archivo .gitlab-ci.yaml es un archivo que utilizamos para detonar, activar o iniciar el proceso de GitHub de forma automática. Y es lo que vamos a hacer, ¿no? Una vez que tenemos todo esto, bueno, limpiamos pantalla. Me voy a ir cd punto punto a la raíz, hacemos un ls-a. Y ahí tenemos prácticamente el archivo GitLab CI. Ahora lo vamos a ver, un archivo bastante largo. Por aquí también teníamos algo que se llama cd. Vamos a usar un ls a appgo. Y fíjense que él también tiene la carpeta Kubernetes. Así que si le ponemos aquí Kubernetes, aquí están los archivos que se utilizaron para cuando nosotros hicimos el despliegue con el deploy.sh. Utilizo estos archivos de configuración, que es el deploy.yaml y el serve.yaml. Si nosotros hacemos esto y le ponemos aquí el deploy.yaml, nos vamos al inicio y hacemos un cat. Ahí prácticamente lo que nos está indicando qué es lo que está haciendo y cómo lo va a funcionar. Entonces, esta es la forma con GitHub para cómo lo va a declarar. Entonces, prácticamente aquí le decimos, mira, yo quiero que esto esté corriendo dos réplicas, el puerto que está exponiendo que es el puerto 80 y que prácticamente a nivel de GitHub él va a utilizar la imagen Nginx con la etiqueta late. ¿Ok? Y podemos hacer lo mismo con el archivo service, que es el servicio que está corriendo, que es lo que nosotros accedimos a través del URL. Le damos enter y nos dice, mira, ¿sabes qué? Tal cual vamos a tener que activar un load balancer, que es con el cual vamos a tener acceso y vamos a accederlo a través del puerto 80. ¿Okay?
Listo, esto, limpiamos pantalla. Ya entonces hemos verificado la carpeta AppCode, hemos visto el Kubernetes y que hay en el src, el archivo index que vamos a cargar. Entonces le decimos aquí, si queremos hacer, y le decimos al inicio, cambiamos esto, colocamos un cat, nos vamos aquí y le colocamos src y le colocamos index. Y esto es lo que nos va a mostrar y vamos a ver go jj, no sé qué, el mensaje que va a estar cargando y es lo que vamos a ver si funciona. Si nos venimos otra vez aquí al principio, en code también teníamos el archivo Dockerfile. Si le hacemos un cat a appcode, el Dockerfile, entonces él prácticamente me dice, mira, ¿sabes qué? Nosotros vamos a trabajar con una imagen base, vamos a utilizar Nginx, pero Alpine, que es una de las imágenes más pequeñitas. Posterior a eso vas a copiar el contexto del archivo de configuración que está en la carpeta source, que es el index que acabamos de ver, y él va a copiar eso dentro del contenedor en una carpeta llamada user char nginx html, y eso es lo que él va a desplegar. Y lo vamos a poder acceder a partir del puerto 80. Entonces ya vimos el contenido completo de el appcode. Y hemos estado trabajando con el directorio infracode. Fíjense que aquí se nos creó el archivo que nosotros mandamos a trabajar. Ya nosotros utilizamos el deploy app ACH y el setup backend. ¿Por qué no hemos usado los otros dos? Porque se utilizan en la fase de remover el paquete. ¿Ok? Entonces, todavía no hemos usado eso. El main.tf es uno de los archivos principales, donde está bastante amplio porque ahí se va a definir eh, cómo va a trabajar, cómo se va a unir. Ahí vamos a definir todo lo que son las VPC, la subnet, el route table, el Internet Gateway, la política para entrelazar entre las subredes. Vamos a definir los S2 que se van a configurar, cuál va a ser la imagen del S2 que se va a configurar, cómo se van a entrelazar las redes para poderse comunicar. Entonces, ese archivo es bastante grande. El provider ya lo vimos porque usamos el comando terraform init, que fue lo que inicializó y descargó los plugins. El output también lo vimos porque cuando corrimos el plan y el apply, las últimas 4 líneas nos decían las variables que nos mostraban la información y se obtiene a partir de ese archivo. El cat, que es bastante cortito, pero vamos a hacer un cat output. Por supuesto, infra, ¿no? Output. Entonces aquí nos da el nombre del clúster, nos da el endpoint y nos da prácticamente la URL de acceso, que es lo que estamos viendo en la salida. Hacemos un ls a infracode. Ya, todo esto lo hemos hecho simplemente para que quede documentado ahí. Terraform var para definir variables y también variables también. Estas dos son para definir variables, unas globales, otras más independientes modulares. Una vez que ya tenemos todo esto, prácticamente ¿qué tenemos que hacer? En la raíz, es decir, donde estamos parados actualmente, el archivo que nos interesa es el archivo .gitlab-ci. Ese archivito es el que nos va a decir, si nosotros hacemos un cat, este archivo también es un poquito largo y prácticamente fíjense que toda esta información, pero ¿qué es lo que él va a hacer? Él dice, mira, nosotros vamos a pasar por una fase de construirlo. Va a ser una imagen Docker, le vamos a poner etiqueta 20. Prácticamente es Docker in Docker, esto significa eso. Vamos a trabajar con una carpeta cert de certificados. Luego va a ser la siguiente fase que es el despliegue. Este despliegue es el que va a hacer automáticamente GitHub a través de GitLab sin que nosotros tuviéramos que correr el comando deploy.sh, sino que lo haga automáticamente a través de GitHub. Lo vamos a ver en tiempo real. Pero prácticamente, ¿qué es lo que hace? En la fase 0 se verifica que estén todos los paquetes instalados, las dependencias, y a través de, ¿cuáles son? El JQ y el CUR. En la siguiente fase, prácticamente lo que vamos a hacer es instalar la versión de kubectl. ¿Por qué? Porque resulta que en este proceso que estaba haciendo, cuando yo instalé la versión de dejándolo, poniéndolo de forma, digamos que
el sistema escogiera por mí, me colocó la última versión y kubectl, los Kubernetes que desplegamos en AWS tenían 4 microversiones por debajo. Entonces había mucha discrepancia entre las versiones y AWS dice no puede haber tanta discrepancia, cuando mucho puede haber una versión por arriba o una versión por abajo, pero no más de eso. Entonces ahí también en la parte de las fallas está y lo que hicimos fue, bueno, ¿sabes qué? Entonces vamos a instalar esta versión específica que sabemos que es compatible con la que está instalada con AWS y como lo supe, ensayo y error, me explotó en la cara y fue que se corrigió la situación. ¿Ok? Y es por eso esa característica. El OIDC, prácticamente esto es una política que nos va a permitir poder pasar las variables y crearlas y definirlas en GitLab, 3 o 4 variables que vamos a necesitar en GitLab para que se puedan hacer los procesos de autenticación y validación. ¿Ok? Eso también tiene que ver con securities, entonces sería DevSep. Luego tenemos la parte de lo que es configurar el kubectl, que es prácticamente lo que habíamos hecho con el kubeconfig en el despliegue, aquí lo va a hacer automáticamente. Y va a verificar si está corriendo y todo lo demás y haría el despliegue automático. Entonces, esto es el archivo que se va a leer y es el responsable para que haga el despliegue automático a través de GitLab con las características de GitOps. Limpio pantalla. Una vez que tengo todo esto, entonces, ¿qué dice? Bueno, el manifiesto dice que para que esto funcione tiene que haber una modificación en la carpeta code app code y específicamente en src podríamos ir a pwd, hacemos ls y tenemos el index. Entonces, ¿qué hacemos? Editamos el index y vamos a colocar aquí entonces personalización. Entonces, aquí decimos, ¿sabes qué? Quita todo esto y voy a colocar aquí SKI y entonces test de automatización GitOps en GitLab usando Kubernetes, Docker, GitLab, AWS y de forma automática. Listo. Guardamos los cambios y ahora que le digo cd punto para ir a la raíz, le digo git add, le digo punto y le digo git commit, esto es el que va a disparar, menos m, comillas dobles, voy a colocar aquí update message ng next test ci cd GitLab complete end to end. Le damos enter y ahora le decimos git para que puedan ver eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos aquí a la carita de GitLab. En la carita de GitLab nos vamos a ir a la parte que dice proyectos. En proyectos vamos a seleccionar nuestro proyecto. Nuestro proyecto hemos quedado que era este que está aquí, Pro DevOps Python EKS. Fíjense que el último estaba aquí como Skip It. Esto estaba hecho a propósito por unas pruebas que yo estaba haciendo. Entonces aquí vamos a dejarlo ahí para verlo en tiempo real, si no, después nos metemos ahí. Y aquí le decimos entonces git push y le damos enter. Y él empieza, vamos a verificar a ver si aquí esto cambia, si no, entramos para verlo. Vamos a darle ahí un momentito mientras que él está verificando. Y ahí deberíamos ver cambios.
Ahí cargó. Debe estar entonces, igual le podemos dar clic aquí para ir más adentro y detallar todos los cambios. Aquí nos vamos en Build, en Pipeline para ver cómo está procediendo. Y en Pipeline vemos que aquí está Update Message Nginx. Si ustedes se dan cuenta es lo que nosotros pusimos acá. Así que prácticamente él está en la primera fase que es el Build. Ya pasó el Build, aquí lo tenemos. Ahora está para la parte del Deploy. Y pues podríamos perfectamente darle clic aquí y verificar su estado, o le damos clic acá y aquí nos muestra como más detallitos, y aquí podemos darle clic y aquí darle clic. Vamos a ver en tiempo real lo que está sucediendo, lo que está desplegando, verificando. ¿Se acuerdan de las variables que se colocaban de forma automática en GitLab para poder crearlas y poder tener ese vínculo? Bueno, ahí está sucediendo. Aquí está procediendo y ha sido satisfactorio el despliegue. Perfectamente. Sí, ha sido todo satisfactorio el despliegue. Bien. Y aquí podríamos irnos a obtener el detalle. Y por aquí, en este detalle, nos va a aparecer la URL para poder probar que tengamos acceso a el despliegue, ¿sí? Entonces aquí hay que buscar detalladamente para poder obtenerla, o utilizar el comando de kubectl para obtener la URL. Service. Vamos atrás a ver si desde aquí puedo tener un... Aquí está. Bueno, entonces, como habíamos quedado, fíjense, se logró el build y el deploy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que probar que realmente el despliegue fue automático, que ya lo hizo aquí, pero queremos verlo visualmente. Entonces, lo que tenéis que hacer es correr este comando. Con este comando prácticamente lo que hacemos es preguntar con kubectl para el servicio y obtenemos la URL. Le damos Enter y él debería arrojarnos aquí una URL. Tomamos esta URL, la copiamos, la ponemos acá en un browser, le damos Enter y se quita. Claro que se desplegó JJ de forma automática usando GitLab. Fue genial, ¿verdad? Y ahí tenemos el despliegue. Entonces prácticamente hemos visto que podíamos hacer el despliegue a través del comando deploy, que es el script que habíamos creado, o simplemente a través de un despliegue con GitLab haciendo un push a la rama principal main, siempre y cuando haya ocurrido un cambio en la estructura del directorio appcode. ¿Ok? Y ahí lo tenemos desplegado. Siguiente paso prácticamente sería ahora eliminar el proceso, y hay que hacerlo en orden. Entonces recuerden que cuando hicimos el deploy, automáticamente él crea un load balancer para poder comunicarse los nodos con los pods en Kubernetes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente lo que tenemos que agarrar, irnos a el directorio infra. En el directorio infra hacemos un ls. Y lo primero que tendríamos que hacer es correr un cleanup, ¿sí? El cleanup prácticamente lo que hace es eliminar el balanceador de carga y remover los pods que están corriendo o que fueron desplegados, ¿ok? De todas maneras, eso lo pueden verificar en el README
en la última fase, donde prácticamente lo que hacemos es correr el cleanup, luego correr el destroy y por último el teardown. El cleanup se encarga de el despliegue que se hizo en GitLab de forma automática, eliminando el balanceador de carga. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en la carpeta, decimos // y le decimos entonces cleanup. Le damos enter y ahí nos va a decir, aquí está, eliminando el balanceador de carga. Y aquí va a tomar un par de segundos y nos va a mandar un mensaje y nos va a decir, y él va a verificar haciendo un get all para ver si se eliminó todo. Y prácticamente debería quedar solo una línea que es la que se crea por defecto. Y ahí está verificando, prácticamente ahí está diciendo que fue eliminado y nos queda esta línea que es la línea por defecto. Listo. Siguiente paso es prácticamente destruir la infraestructura que desplegamos con Terraform. Y estamos justo en el directorio correcto, así que le decimos Terraform, le decimos entonces destroy y le podemos colocar aquí --auto --approve para no tener que responder nosotros manualmente. Él procede a verificar, tomando en consideración que tenemos el tf-state. Vamos a ver que corrí mal, terraform, destroy. Está bien, no pasa nada. Bueno, perfecto. Entonces aquí quedamos con la parte en la que estábamos haciendo la eliminación del ambiente, porque ya había corrido. Entonces, aquí en este momento él procede a eliminar todo lo que es el load balancer que se generó para poder hacer el despliegue en Kubernetes, ¿ok? Ya aquí nos muestra en pantalla que todo está listo. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos un ls, recuerda que estamos en infracode, ya corrí el cleanup, ¿ok? Posterior a eso, la siguiente instrucción que se debe realizar es eliminar como tal la infraestructura desplegada en Terraform. Y ahí fue donde teníamos el detallito, le corregí que había sin querer borrado unas condiciones dentro del archivo, así que la corregí y ahora vamos a probar a ver. Terraform, decimos destroy y le ponemos entonces --auto --approve. Por supuesto, si aprendo a escribir, ¿no? Destroy. Y ahí él debería empezar a hacer el despliegue de toda la información indicándole, mira, esto es lo que voy a hacer y voy a empezar a eliminar, ¿no? Entonces ahí él va a empezar a mostrar en pantalla y va a empezar a leer. Entonces nos dice, mira, ahí estoy haciendo la destrucción, empiezo a aplicar todo lo que es el proceso de descomposición, desarme, desintegración de la plataforma o de los servicios que se desplegaron de forma automática con Terraform en nuestro cloud provider AWS. En este punto, prácticamente él está corriendo ahí para poder hacer toda la eliminación. Una vez que elimine, nos va a dar el estatus de cuánto eliminó y ya luego el siguiente paso sería eliminar el backend. Algo importante a acotar es que fíjense que aquí él desplegó 23 recursos y en esto es lo que él va a destruir, 23 recursos. Bien, como habíamos quedado, entonces prácticamente tenemos aquí el resultado y han sido eliminados 23 de los recursos desplegados, que eran 23 previamente. Entonces, una vez que ya tenemos esto, limpiamos pantalla y ahora hacemos un ls. Recordemos que entonces lo primero que hicimos fue prácticamente hacer un cleanup y luego hicimos un Terraform Destroy. Ahora, hay que entender que todavía en nuestro AWS está configurado el backend. En el backend, recuerden que eso no se construyó a partir de Terraform, por lo tanto Terraform no lo puede destruir. ¿Cómo lo sé? Si vamos al S3, vamos a ver que tenemos ahí un bucket. Y en ese bucket, aquí está, le damos clic al bucket y en el bucket
tenemos aquí el directorio que es el Pro DevOps Pipeline. Y ahí deberíamos tener el EKS y en el EKS tenemos el Terraform State. Entonces, eso hay que destruirlo, lo vamos a destruir con un script que tenemos que se llama Teardown, ¿sí? Entonces, igualito, si nos vamos aquí al AWS y nos vamos al DynamoDB y en DynamoDB vamos a Table, en Table debemos tener entonces la protección para el archivo tfstate. Vamos aquí a Table y en Table tenemos que tener, aquí está nuestro archivo que está bloqueando. Ok, entonces nos vamos acá y prácticamente, ¿qué hacemos? Agarramos y como ya hicimos el Terraform, así que lo último que nos queda por destruir es prácticamente tear down. Entonces decimos punto slash el tear down, le damos enter, me dice presiona enter para confirmar y él empieza a hacer el proceso de eliminación. Nos va a mostrar en pantalla el progreso y una vez que él termine nos dice que ha sido eliminado por completo. ¿Esto qué es lo que hace? Se asegura de que como el archivo, el bucket está habilitado al versionado y las etiquetas eliminadas, entonces lo que está haciendo es verificando toda la trayectoria de las versiones y todas las etiquetas eliminadas para poderlas eliminar una a una y así eliminar como tal el bucket, porque no se puede eliminar un bucket si está con contenido. ¿Okay? Si eso es verdad, nos vamos ahora aquí al S3 y el S3 ya no debería mostrarnos nada. ¿Por qué? Porque fue eliminado. Aquí se supone que apareció un nombre y miren que ya no muestra nada. Y si nos vamos a DynamoDB y en DynamoDB le damos a Table, ya no debería mostrarnos tampoco absolutamente nada. ¿Sí? Y si queremos hacer un recorrido, podemos pasar, por ejemplo, por por ejemplo, IAM en los roles, que se crearon 3 roles para poder vincularlos con GitLab. Aquí en roles y en roles verificamos y recuerden que los nombres eran EKS. No hay ninguno porque era EKS Workshop y también teníamos lo que era el Identity Provider, que era el de GitLab, tampoco está, así que vamos bien, todo se ha eliminado. Podemos verificar también con los Elastic Kubernetes Services que desplegamos y tampoco tendríamos que tener nada. Así que estamos bien hasta ahí. Tendríamos que verificar, por ejemplo, en la parte de los VPC, a ver si tenemos el VPC creado con la subnet, con el route table y todo lo demás. Aquí en your VPC y no tengo absolutamente nada. En subnet no tengo absolutamente nada. En route table no tengo absolutamente nada. En internet gateway no tengo absolutamente nada. Entonces prácticamente acabo de mostrar que podemos hacer un workshop completito end-to-end donde hemos desplegado tecnología, hemos utilizado tecnologías como Docker, Kubernetes, Terraform, AWS Click, Git, GitLab, GitHub, las mejores prácticas de DevOps, de DevSecOps, de FineOps, porque también utilizamos sistemas de etiquetado, Security, porque utilizamos temas de versionados y protección de todo lo que son los keys, las llaves y todas esas características. Así que bueno, espero que sea de utilidad para ustedes este workshop y espero verlos en un próximo workshop. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en LinkedIn también nos pueden conseguir, en TikTok, en Instagram, en nuestro canal YouTube, por favor. Siempre déjenos sus comentarios y su manito arriba o el corazoncito o la reacción positiva. Bueno, cuídense mucho y nos vemos en un próximo workshop.